Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio. De antemano, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su interés en esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy. Me presento, mi nombre es Jairo Arévalo, soy gerente de mercadeo de Walter Bridge. Les doy la bienvenida a todos a este webinar. El día de hoy vamos a tener una sesión muy especial en donde estamos buscando agregar valor a las operaciones de atención al cliente de nuestros prospectos y clientes. Estamos buscando apoyar esas iniciativas, que sean espacios que inspiren, espacios que ayuden a identificar oportunidades de mejora y que apoyen, ¿no? esas iniciativas organizacionales, transformacionales, orientadas a mejorar el customer experience. La sesión de hoy cuenta más o menos de una hora. Estaremos básicamente en una charla de 45 minutos y luego pasaremos a una sesión de Q&A en donde esperamos que todos vayan ayudándonos con sus preguntas de manera que las podamos resolver. Como mencionaba anteriormente, la sesión de hoy es muy especial. Nos acompaña Cecilia Ogoni de la Academia Real CX y el tema que vamos a llevar adelante se centra en poner al cliente en el centro del negocio, la estrategia de Customer Experience, cómo los efectos y los resultados que genera el tener una estrategia centrada en el cliente. Antes de comenzar, presentar a Cecilia. Cecilia cuenta con más de 25 años de trayectoria internacional en el área de experiencia del cliente. Es fundadora de Real CX, donde se desarrolla como oradora y formadora a nivel internacional. Dirige el programa ejecutivo de Customer Experience de la Universidad del SEMA. Es ganadora del premio Women's to Watch 2018 y del premio PAMOIC a la mejor profesional año 2017. Cecilia antes ha sido responsable de la estrategia de clientes en Despegar, Pravega, DirecTV Panamericana y también ha trabajado en Microsoft, Teleperformance y Atento. Pero sobre todo, Cecilia tiene el convencimiento del impacto que tiene la cultura centrada en el cliente en los negocios y su propósito es hacer accesible el conocimiento de Customer Experience para que más personas y organizaciones de forma simple y práctica puedan entender cómo hacer que los clientes los vuelvan a elegir y los recomienden, impactando las ventas y la rentabilidad. Sin más preámbulos, Cecilia, bienvenida. Muchísimas gracias por tu apoyo con esta iniciativa. Adelante. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Muy buena la introducción. Estoy súper entusiasmada de ver la cantidad de gente que hay. Somos 97 y sube y sube. Y ya veo a varios por el chat interactuando. Entonces, ahí lo escribí, pero se los cuento, se los digo. Mira, estamos a punto de llegar a 100. Que 100, somos 100. Que 101. Que piensen mientras yo voy comentando un poco lo que ahora les voy a compartir, piensen en su negocio, en su situación particular, desde su punto de vista y desde su rol, preguntas, ¿sí? Vamos a tener, yo voy a intentar terminar en 35 minutos, porque la realidad es que esos últimos 20 minutos que puedan ser de ida y vuelta siempre son muy ricos, ¿sí? Porque no solo porque ustedes pueden tener una pregunta, una respuesta, una recomendación personalizada, sino que con su respuesta los demás 109, que somos ahora, se van a poder enriquecer, 110. Bueno, voy a parar de contar porque parezco un timer. Así que sin más preámbulos, voy a compartir la presentación que aquí está. Avísenme si lo pueden ver bien. ¿Sí? ¿Sí, no? Perfecto. Bueno, excelente. Perfecto. Bueno, un poco para arrancar. A ver. Ya contó un poquito Jairo de mi historia, ¿no? Pero siempre me gusta hacer como un pequeño resumen
Comencé en teleperformance, muchísimos de ustedes saben que es teleperformance, pero el año 95, ya un poco me da vergüenza el año, que en ese momento no había una conciencia de las empresas de que había clientes que tenían una voz, que algo necesitaban preguntar, informar, averiguar, y que la empresa tenía que tener una disposición, una apertura, una capacitación para poder atender esas demandas. Piensen que en el año 95, qué vergüenza, no había email, no había celulares, yo tenía un beeper en ese momento. Pero lo bueno de esto, y por eso siempre recalco de hace mucho que empezó, pero qué increíble todo lo que pasó en estos últimos años, la industria se desarrolló muchísimo. Pero al final del día la esencia, los conceptos que trabajábamos en esos días son los mismos que ahora, simplemente tienen otra conciencia y tenemos más herramientas y más conocimiento. En el año 2000 me fui a vivir a Estados Unidos, me quedé 10 años, trabajé un tiempo en teleperformance, en Atento, y los últimos 5 años en Microsoft. Yo era responsable de las operaciones de Customer Service and Support, que estaban en la región. Digamos, mucho viaje a Colombia, a Bogotá, a Cali. Toda mi carrera estuvo muy relacionada con Colombia, siempre. Y lo que más me llevé de Microsoft fue este concepto de cultura corporativa, que hasta ahí para mí era un concepto nada más, y en Microsoft se vivía, ¿sí? Ellos habían definido, no sé, 6 valores o 5 valores, 8 valores. Esos valores se llevaban a comportamientos observables en el día a día que los líderes impulsaban, y esto daba una consistencia en cómo hacían las cosas, cómo contestaban un email, cómo definían un proceso. Y esa consistencia hacía que del otro lado los clientes puedan tener realmente una confianza en la empresa, ¿sí? Porque eso es lo que genera cuando uno tiene una misma forma de responder una y otra vez, esa consistencia, esa coherencia de quién soy, cómo actúo, cómo me comunico, genera del otro lado confianza. Y vamos a ver que esto es una de las cosas más importantes que vamos a hablar hoy, el concepto de la confianza, ¿sí? Y otra cosa que me pasó en esos 10 años de Estados Unidos, además de poder entrenarme en empresas pioneras y escuelas como el Disney Institute o Zappos o Amazon, que son realmente empresas que han desarrollado y han ido más allá en estos conceptos de Customer Centricity, me pasó que yo viniendo de Argentina me sentí como clienta muy bien, ¿no? Me sentí valorada, me sentí escuchada. Es como que en Argentina, si yo tenía que ir a hacer un cambio de algo que había comprado mal, tenía miedo de que me dijeran que no, de que no era el horario correcto, de que yo ya había abierto la bolsa. Y esta sensación de decir, qué bueno sentirme valorada y escuchada como cliente fue fantástico. En el año 2010 volví a Argentina y me desarrollé, digamos, en estas empresas, como mencionó Jairo, pero lo más importante es que me enamoré de la disciplina de Customer Experience. Entendí que era una disciplina que era increíble el impacto y el poder, y por eso hoy en Real CX tengo este propósito, ¿no? De transmitir ese conocimiento a más personas de forma práctica. Por eso que hoy vamos a hablar mucho de qué es experiencia de cliente y de forma práctica cómo lo llevamos adelante, ¿sí? Tips concretos, con poco presupuesto, pero sí con un soporte estratégico muy importante. Entonces, ¿qué es Customer Experience? ¿Sí? Primero hay que entender que nosotros como clientes hemos cambiado tremendamente. Yo estudié publicidad y cuando empezó todo esto, hace muchos años atrás, las empresas, yo que era publicista, ¿qué hacían? Era unilateral. La comunicación venía del lado de la empresa y bajaba a los clientes. Los clientes escuchaban lo que decía la empresa y eso era lo que tomaban en cuenta, ¿sí? No tenían mucha otra referencia. La empresa definía un logo, una imagen, un concepto, ¿sí? Acá hay una empresa de colchones que decía
Canon es mi colchón, Canon es mi colchón. Y yo desde chica escuché eso en la radio, en la televisión, en la vía pública. Y cuando iba a comprar un colchón o fui a comprar mi primer colchón, decía, bueno, será Canon mi colchón, porque es lo único que había escuchado. Hoy en día eso cambió rotundamente y especialmente después de la pandemia. El cliente ya no toma en cuenta tanto lo que le dice la empresa, sino que se va a formar una opinión en base a lo que siente, lo que lee. La llegada de Internet nos dio información ilimitada. Ese fue el gran cambio. Y la información es poder. Entonces, como clientes estamos súper empoderados y tenemos otra voz y otro voto, y la verdad que tomamos la referencia de lo que dicen los comentarios en redes sociales, lo que dicen nuestros familiares, los reviews, las evaluaciones. Entonces, hoy es un cliente súper empoderado que sabe exactamente lo que quiere y lo manifiesta, ¿sí? Entonces, no importa tanto qué dice la empresa, sino qué es lo que el cliente ve y escucha, ¿sí? Ahora, todas las empresas, sean una gran corporación, sea una pyme, sea un comercio y de cualquier industria, sin excepción, persigue lo mismo, o sea, necesita como resultado a fin de mes lo mismo. ¿Y esto saben qué es? Es ganancias, ¿sí? Es rentabilidad. Si la empresa no gana plata, no puede subsistir. No puede pagar salarios, no puede seguir comprando, no puede distribuir, no puede pagar alquiler o impuestos. Y esto parece una obviedad, ¿sí? Pero no lo es. Porque a veces cuando hablamos de Customer Experience parece que hablamos de algo muy soft, de un pajarito de colores, como digo yo. Y la realidad es que si hubiera una moneda, de un lado diría Customer Experience y del otro lado diría Revenue, rentabilidad, ganancia, pues están íntimamente relacionados. Para entender esto, tenemos que estar muy conscientes de que somos nosotros, la empresa, los que necesitamos al cliente, mucho más de lo que el cliente nos necesita a nosotros. Porque la realidad es que hoy el cliente tiene un montón de opciones, pero si nosotros no logramos entender qué tiene que pasar, qué hacer para que el cliente vuelva a comprarnos a nosotros en vez de a la competencia y nos recomiende, no tenemos negocio, ¿sí? Yo siempre digo esto que es horrible, pero imagínense, apocalíptico, ¿no? Pero si de un día para el otro todos sus clientes deciden no volver a comprar a ustedes, ¿qué pasa con la empresa? Se funde, ¿sí? Así de importante es. Entonces, la clave y la obsesión, como dice Jeff Bezos, ¿no? Customer Obsessed, es entender qué tenemos que hacer para que el cliente vuelva y nos recomiende. Y para esto hay que tener muy en cuenta y muy claro qué es Customer Experience, ¿sí? Otra vez, no es lo mismo Customer Experience que UX, que User Experience, ni tampoco que Customer Service, ¿sí? Servicio al cliente y experiencia al cliente son dos cosas diferentes. Tal vez para algunos esto ya es conocido, para otros es algo más nuevo. Me dirán, ¿cómo, Cecilia, que no es lo mismo? No. Customer Service es como, imagínense un show de trapecistas, ¿sí? Hay gimnastas que hacen, digamos, están en el trapecio y hacen muestras y hay una red de contención. Si el trapecista por algún motivo no engancha con el otro, se va a caer a esa red de contención, ¿sí? Lo mismo pasa con Customer Service. Hoy el cliente es un cliente que está resistente al esfuerzo, cada vez más, ¿sí? Especialmente después de la pandemia, donde se aceleraron las respuestas en los canales de redes sociales, apareció un WhatsApp como algo no personal, sino comercial, los bots y demás. Entonces, cuando el cliente algo no encuentra, busca y no lo puede hacer, está en el checkout del website y el carrito no funciona, el checkout no funciona, recibe un email, no lo entiende, recibe una factura, no es lo que esperaba, el cliente tiene que hacer ese esfuerzo de contactarse con la empresa a través de una red social, de un formulario, de un 0800, ¿sí? Eso es algo que el cliente hace el esfuerzo y la empresa reactivamente tiene que atajar a ese cliente. Pero es como la red de contención. Si yo veo un show de trapecistas donde cada vez que intentan algo se caen a la red, entonces no es un buen show, ¿sí? Utópicamente deberíamos buscar que el cliente no tenga que esforzarse y contactarse con nosotros y que todo funcione bien. Entonces, Customer Service es algo totalmente reactivo y UX es todo lo que es el diseño centrado en el cliente aplicado a la tecnología. Ahora, ¿qué es la experiencia de cliente? Es un tema de
percepción, ¿sí? La experiencia, y acá esto es una de las partes más importantes, ¿sí? Entender esto. La experiencia es lo que el cliente percibe cada vez que interactúa con la empresa. Y esa percepción es qué sintió, qué sensación tuvo, ¿sí? Es algo mucho más emocional que racional, ¿sí? Es que voy a recordar. Y todo comienza en general de una promesa, ¿sí? Yo tengo una reunión comercial con una empresa, o miro un website y veo un posteo, o no sé, tuve una experiencia pasada o alguien me contó y yo tengo una promesa de que algo va a pasar. Y esa promesa me genera una expectativa. Shakespeare decía que la expectativa es la cuna de todo sufrimiento. Todo depende de qué esperamos, ¿sí? Entonces, la experiencia es lo que pasa entre lo que yo esperaba que iba a pasar, mi expectativa, versus mi realidad, ¿sí? Ese gap entre expectativa y realidad, eso es mi percepción. Y siempre cuento la misma historia para que entiendan lo poderoso y fuerte que es esto. Imagínense que yo hago una compra online, un día domingo, porque tengo una amiga que cumple años, ¿sí? Compro una cartera y me dicen, gracias por tu compra, te vamos a enviar tu producto el día martes, 48 horas. El día martes es el cumpleaños de mi amiga, no llega el producto, no me avisan, yo voy al cumpleaños sin la compra, ¿sí? Y el miércoles llega el producto. ¿Cuál va a ser mi percepción en ese caso? Seguramente va a ser muy negativa, ¿sí? Son unos mentirosos, no llegaron, qué mala empresa, no vuelvo más, quedé mal con mi amiga, fui sin regalo. De hecho, probablemente hasta mire la cartera y diga, qué fea, no me gusta, ¿sí? Imagínense el mismo caso, pero en el email de confirmación dicen, gracias por tu compra, te vamos a enviar tu producto en 4 días, el día jueves, ¿sí? Yo digo, bueno, qué lástima, no llega para el cumpleaños, pero el día martes le digo a mi amiga, el jueves te invito a tomar un café porque tengo tu regalo que va a ser algo muy especial. No llega el día jueves, llega el día miércoles, ¿sí? A los 3 días. En ese caso, yo voy a decir, wow, qué bueno, qué rápido que llegó, qué fantástico. Es más, miro la cartera y digo, qué linda. Y la llamo a mi amiga y le digo, venite hoy que ya tengo tu regalo. Fíjense qué poderoso y qué peligroso. Que depende de la expectativa, las dos historias son iguales, ¿sí? Es la misma cartera, el mismo precio, la misma empresa, el mismo tiempo de delivery, de entrega, 3 días. La única diferencia entre un caso y otro fue que en un caso yo esperaba que llegara el martes, entonces el miércoles me pareció tarde, y en otro caso yo esperaba que llegara el jueves, entonces el miércoles me pareció rápido. Es un tema de percepción. Las empresas que entienden bien esto, lo que hacen es que estudian todo el tiempo cuál es la expectativa que tiene el cliente, qué es lo que espera, ¿sí? Y lo que buscan es asegurarse de que esa expectativa se cumpla y tratan de darle un poquito más, ¿sí? Para el efecto sorpresa, porque es importante que se entienda que en la experiencia todo lo que tiene que ver con la emoción juega un rol clave, ¿sí? Decimos que la emoción es el cemento a la memoria. Cualquier cosa que yo viva, cualquier interacción que tiene una emoción en el medio, ya sea buena o mala, esa misma emoción hace que yo fije el recuerdo. Cualquier cosa que nosotros vivimos, ¿sí? Si pensamos cuál es el último cumpleaños de mi niño, o háblame de un cumpleaños de cuando eras un niño, inmediatamente me va a venir a la cabeza un momento. Y seguramente que ese momento tuvo que ver con una emoción. Por más que haya pasado 30 años, 40 años, ¿sí? Esa emoción tal vez fue, me regalaron la bicicleta que no esperaba, tuve una fiesta, o tal vez algo malo, ¿sí? Fue ese cumpleaños donde era en un parque y llovió y tuvimos que cancelar. Entonces, digamos, lo que sea que vivamos que tiene una emoción, lo recordamos. Entonces, ¿qué hacen las empresas que son muy buenas en esto, conscientemente y consistentemente? Buscan crear un vínculo de lealtad, ¿sí? Porque la lealtad se da cuando hay confianza. ¿Y saben cuándo se da la confianza? Cuando consistentemente lo que el cliente esperaba que iba a pasar, sucede. Entre la expectativa y la realidad, digamos, hay una coherencia, ¿sí? Eso, una y otra vez, yo esperaba A y pasó A, yo esperaba B y pasó B, eso
con el tiempo genera confianza. Y la confianza es la base de la lealtad. Porque ¿a dónde voy a volver yo? A una empresa donde no tengo idea si van a cumplir, si va a pasar lo que yo quería, si la foto que tenía en el website era lo mismo que lo que recibí, o va a ir al lugar donde saben que si hay un problema, porque yo no digo que no existan los problemas, pero empresas como Mercado Libre, por ejemplo, que para mí es un excelente ejemplo de experiencia, digamos, yo sé que si algo falló, si no voy a recibir el producto cuando yo esperaba, con las condiciones que esperaba, se van a anticipar para resetear mi expectativa. Se van a anticipar y me van a decir, mira, Cecilia, hubo un problema con este producto, pero no te preocupes, te lo vamos a cambiar o te devolvemos el dinero, te damos otro. Entonces, no se rompe esa confianza, ¿sí? Y en realidad, todo esto hay que entender cómo logramos cumplir entre esa expectativa y esa realidad, ¿no? Y hablamos de qué impacta la percepción. Lo más importante en la experiencia tiene que ver con la resolución. ¿Qué es esto? Darle al cliente lo que vino a buscar, expectativa versus realidad. A veces acá también hay un mal entendimiento, donde se imaginan que la experiencia del cliente habla de empatía, simpatía, el regalito para el cumpleaños, y la realidad es que son puros procesos. Los procesos son la base de la experiencia, porque son los que nos aseguran que nosotros vamos a poder cumplir con lo prometido, aunque sea algo higiénico y básico. Luego está cuán fácil se le hago al cliente. ¿Vieron billetera mata galán? Bueno, facilidad mata resolución. Yo puedo darle al cliente lo que vino a buscar, ¿sí? Pero si fue complicado, difícil, con mucha ida y vuelta, me arruina la experiencia. Entonces hay que buscar no solo darle al cliente lo que vino a buscar, o sea, darle la solución, ser efectivos, sino que además que para el cliente sea algo fácil, ¿sí? Acá nos apoyamos en todas las herramientas de digitalización, los CRMs, los bots, los WhatsApps, una buena página de autogestión, un buen proceso de búsqueda de una página de checkout, ¿sí? Todo lo hace fácil, tanto para el colaborador como para el cliente, ¿sí? Y por último, por supuesto, la punta de la pirámide tiene que ver con esto de conexión personal emocional, ¿sí? ¿Cómo logro conectarme emocionalmente con el cliente? Y esto tiene que ver con el comportamiento. Y acá es imbatible. Si yo, como cliente, conseguí lo que quiero y además fue fácil, pero además tuve una conexión personal emocional, ¿sí? Sentí que me entendieron, que se interesaron. Esto es lo más genuino de el relacionamiento entre dos personas, ¿sí? Esa experiencia es única porque esto genera una emoción muy positiva y el cliente vuelve. Disney, por ejemplo, es un experto en asegurarse que esto pase una y otra vez. Y para esto también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de transformación digital, que muchos me preguntarán, claro, Cecilia, pero nosotros buscamos la automatización para ser más eficientes y demás, yo lo que te digo es, sí, digamos, para ciertas cosas, lo transaccional, lo que es fácil, tecnológico, sin intervención humana, es lo que necesitamos, ¿sí? Más que nada para todo lo que tiene que ver con interacciones reiterativas, una transferencia de un banco. Yo no quiero hablar con una persona, ¿sí? Ahora, cuando estoy hablando de situaciones más complejas, más profundas, donde yo tengo todo el lado de un poco más de incertidumbre o más emoción, o necesito hablar con alguien, no me des una máquina, no me des un IBR, dame un ser humano, ¿sí? Entonces, no es ni una ni la otra, sino es la combinación de las dos cosas, entendiendo muy bien la expectativa de mi cliente. Otra vez, Shakespeare decía, es la cuna de todo sufrimiento. Cuando podemos entender todo esto que estamos hablando, nos damos cuenta que cada persona que trabaja en la empresa, cada colaborador, su trabajo directa o indirectamente va a impactar de alguna manera en cómo se siente el cliente. Entonces, no es una responsabilidad de un área ni de una persona, sino de todos. Y tiene que ver con un proceso de toma de decisiones. Las empresas que son realmente orientadas al cliente, lo que hacen es, en vez de tomar decisiones, como lo hacemos tradicionalmente, de adentro hacia afuera, o sea, tomando en cuenta únicamente mi experiencia, yo sé hacerlo, soy gerente de marketing hace años, esto me funcionó en el pasado, esto es lo que está haciendo el mercado, y en base a toda esa información, de adentro hacia afuera, inside out, yo tomaba una decisión,
yo lo que puedo entender es que si mi negocio depende de que el cliente vuelva y me recomienda, yo debería estudiar obsesivamente, como dice Jeff Bezos, qué hace que un cliente vuelva, ¿sí? Entonces, debería tomar esos clientes súper leales que vuelven y me recomiendan y debería estudiarlo medio obsesivamente y diariamente. Y eso que sí funciona, simplemente lo debería replicar. Y en las decisiones que tomo, incorporar ese entendimiento, ¿sí? Si yo hoy tengo 10 clientes leales, imagínense qué sería mi negocio si estudiando eso y replicándolo tengo 100 clientes leales o 1000 clientes leales. Y eso, las respuestas están a la vista. Y el punto es que no lo usamos y lo dejamos pasar y lo desperdiciamos. O por supuesto, sí, si un cliente tuvo una muy mala experiencia, yo me voy a asegurar de entender dónde se rompió la experiencia, qué es lo que pasó, para que esto no vuelva a suceder. Pero un gran error que yo siento que a veces tenemos es solo focalizarnos en arreglar lo que está roto y dejamos de lado lo más importante, que es entender qué es lo que sí funciona y replicar eso. Esas son las empresas que pueden diseñar centrando en el cliente y que al final del día tienen una cultura centrada en el cliente. Porque el hecho de tomar decisiones es un comportamiento. Por eso hablamos de transformación cultural, porque tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Y para que esta transformación se dé, hay dos cosas que tienen que pasar sí o sí. Primero, tenemos que tener sponsoreo ejecutivo. Si el número uno de la compañía no está convencido de que esto es algo que involucra a todos, que hay que incorporar la voz del cliente en la toma de decisiones y demás, es casi imposible que se hace un cambio, ¿sí? Y por otro lado, entender que lleva tiempo. No es algo que suceda este cambio en la forma en que nos comportamos en un mes o dos o en un trimestre. Entonces, para realmente saber cómo llevo adelante este cambio, esta transformación, es que existen las dimensiones de Customer Experience, que no son ni más ni menos que aspectos que vamos a tomar en cuenta para cambiar. Con algo que tiene que ver con definir la experiencia. Hola. Hola Cecilia, te perdimos un minutico, pero ya estás de vuelta. Si Ah, quieres, contarte perfecto. nuevamente, ¿te parece? ¿Se está viendo la presentación? No. No, en este Ah, momento no. debe haber habido un microcorte. Bueno, ahí va. Perdón, son cosas que pasan. A Tranquila. ver. em, ya estoy, ¿eh? Yo vi que algo pasaba. Em, no encuentro mi presentación. A ver, un momento. Em, ahí está. A ver. Ya estoy, ¿eh? Acá está. Acá está. Ahí está. Estamos bien, ¿no? ¿Sí? No, no la estás compartiendo. Pon abajo. Ahí ¿Sí? sí, ¿no? Ahí ya está. Eso, perfecto. Súper, genial. Entonces, la primera dimensión, lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar esta transformación cultural es algo tan simple, pero que es el principal aspecto por el cual fallan las estrategias de cambio, ¿sí? Y es el tema de definir realmente la experiencia. Acá yo siempre comparto lo que es el círculo dorado, el Golden Circle de Simon Sinek, donde habla de que es muy importante compartir desde el why, desde el por qué, no tanto de qué hace la empresa o cómo lo hace, sino de por qué vos deberías elegir esa empresa, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque tiene que basarse en algo que sea inspirador, un propósito, algo que tenga un sentido, ¿sí? Entonces, lo primero que buscamos es vincular la misión, la visión, los valores de la empresa con los procesos, los sistemas y los comportamientos. ¿Para qué? Para tener esta cultura, ¿no? Que sea coherente. A mí me encanta una definición de cultura
que dice que cultura es lo que hace el empleado cuando el jefe no está mirando, ¿sí? Es muy fuerte, pero es muy interesante. Es lo que hace el empleado cuando el jefe no está mirando. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que le sale naturalmente, es la forma en que se comporta. Si esto tiene consistencia, como pasa con Starbucks, por ejemplo, que uno va a Starbucks y siempre es el mismo comportamiento y demás, uno confía porque sabe qué es lo que esperar, ¿sí? Y para poder hacer esto más práctico es que existen lo que se llaman las guías de experiencia, que son una definición por escrito que todo el equipo directivo de la empresa debería sentarse, y acá van el primer tip, ¿sí? Porque cada una de las dimensiones va a ir acompañado con un tip. Este es el primer tip. Les propongo que ustedes se sienten en una sala por un par de horas y se pongan a escribir específicamente qué quieren que sientan sus clientes cuando interactúan con ustedes, ¿sí? Pueden empezarlo escribiendo así. El cliente tiene que sentir que, por ejemplo, imagínense que es una empresa de, no sé, de salud, ¿sí? De una obra social, dice, el cliente tiene que sentir que tenemos un genuino interés en entender qué es lo que le está pasando y que vamos a usar todo nuestro profesionalismo, nuestras posibilidades para poder darle la mejor solución, ¿sí? Fíjense cómo yo he definido esta guía. No es empatía, ¿sí? Ahí yo estoy describiendo que es empatía, pero empatía es desde lo que la empresa hace. Y ustedes lo que deberían tener súper claro es cuál es el resultado de la empatía. Si yo fuera empático, ¿qué es lo que va a sentir ese cliente? Y el cliente tiene que sentir que me importa genuinamente lo que le está pasando, ¿sí? Que, y que voy a usar toda mi capacidad y todo mi profesionalismo para darle la mejor solución posible, ¿sí? Si el cliente siente eso, adivinen a qué empresa de salud va a elegir. A la de ustedes, sin ninguna duda. Entonces hay que dejar muy claro qué queremos que sienta el cliente. Este es el primer tip. Si logran definir esto y compartirlo con toda la organización, clientes de primera, contacto de cliente y de segunda línea, ya tienen un 70% del juego ganado, les aseguro. La segunda dimensión tiene que ver con conocer la percepción, ¿sí? Porque acá yo siempre digo, lo que no se mide no existe, ¿sí? Muchas veces, ¿qué es lo que basamos? Decimos, ay, yo creo que el cliente se siente bien. Uy, sí, por ejemplo, si yo definí, el cliente tiene que sentir que le tenemos mucha paciencia, ¿sí? Yo puedo decir, ay, yo fui paciente, ¿eh? Ah, sí, fui re paciente. Y yo le pregunto al cliente, cliente, ¿sentiste que te tuvimos paciencia? Y el cliente me va a decir, no, no, vos sabés que la chica, la gente me repetía 5 veces, me repetía todo como un loro y a mí ya me dio vergüenza preguntar. Pero si yo le pregunto al cliente, yo voy a saber qué siente. Pero si yo no le pregunto al cliente y le pregunto a la gente, agente, ¿fuiste paciente? Y la gente me dice, ah, no sabes la paciencia que tuve. 5 veces le dije las cosas. Imagínate, soy súper paciente. Si nos quedamos con nuestra sensación, seguramente podemos tener un error. Entonces, no hay que quedarse con nuestra sensación, sino que ir a buscar la voz del cliente, el insight del cliente, para poder tomar decisiones basado en esa información. ¿De qué manera podemos encontrar o dónde podemos encontrar insight de cliente? Miren, yo les voy a dar 5 tips, ¿sí? Para hacerlo. Pueden hacer un focus group, que es esto, invitar, cero presupuesto, ¿eh? Invitar a un grupo de clientes y preguntarle, cliente, ¿sentiste que somos pacientes? ¿Sentiste que tenemos un genuino interés en escucharte y en ayudarte? Y escuchen qué le dicen los clientes. O si no, pueden hacer escucha de llamadas. Pueden ir al call center, se sientan. Esto yo lo hacía mínimo 2 o 3 veces por semana. Iba al call center y me sentaba al lado de la gente con la vincha, lo observaba, escuchaba, hablaba con el agente y después tenía un poder de información que parecía que era una gurú. No era una gurú, simplemente estaba escuchando lo que el cliente decía, lo que nosotros le respondíamos, cómo la herramienta funcionaba, pero tenía un poder increíble. Lo mismo que leer las redes sociales. Acaba un tip. Agéndense que 1 o 2 veces por semana, durante 10, 15 minutos, no sé,
martes y jueves, durante 15 minutos antes de arrancar el día, ir a su celular y buscar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, las redes oficiales de su empresa y de la empresa de la competencia. Y durante 15 minutos, 2 veces por semana, media hora por semana, lean lo que ustedes postean, lo que la empresa postea, lo que el cliente escribe, lo que ustedes le contestan al cliente y lo mismo en su competencia. Se van a maravillar de la cantidad de información e insight que consiguen. Por supuesto, también están las encuestas. Hagan encuestas de NPS, pero cualquier encuesta que hagan, asegúrense de que si definieron una guía, el cliente tiene que sentir ABC. Cuando hagan la encuesta, pregúntenle, cliente, ¿sentiste ABC? Para que tenga coherencia, porque muchas veces definimos algo y después preguntamos, cliente, ¿estás satisfecho? Y la satisfacción no es lo mismo que la lealtad. Yo puedo estar satisfecho con una empresa y no necesariamente volver a elegirla. Entonces, la satisfacción no predice comportamiento futuro. La lealtad sí. Y lo mismo preguntarle a sus colaboradores. Entonces, el tip es que todos sus colaboradores tengan fácil acceso a la voz del cliente, ya sea que lo estructuran o comparten los comentarios para que puedan tomar decisiones mucho más importantes. Tercera dimensión, entender al cliente. Yo seguro estoy de que muchas veces escucharon la frase, yo trato a los demás como me gustaría que me traten a mí, ¿sí? Esta frase es muy lógica, suena muy bien, pero en el mundo de clientes está prohibida. ¿Por qué? Porque lo que para mí es una buena experiencia no necesariamente lo es para otro. Por ejemplo, cuando yo voy a un restaurante, para mí un buen mesero es alguien que conversa, que me hace un chiste, que me recomienda un plato. Para mi hermana, una buena experiencia, un buen mesero es mudo, no emite sonido, es eficiente, es directivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese mesero cuando va a un restaurante? Cuando yo y mi hermana vamos a comer a un restaurante, además de volverse loco, ¿no? Pero no, debería adaptarse a cada uno de los clientes. Para eso hay una metodología muy buena que se llama arquetipo de clientes, donde lo que se definen son diferentes tipos de clientes, se agrupan, se les pone un nombre, una descripción y más que nada, ¿cuál es la expectativa de ese cliente de un buen servicio? Para que nosotros podamos adaptar nuestro comportamiento. Y también, por supuesto, está el famoso Customer Journey Map. ¿Qué es esto? Es una forma de mapear qué es lo que vive el cliente antes, durante y después de la interacción que está teniendo conmigo, ¿sí? Si yo soy un agente que estoy haciendo postventa, ¿sí? O soy un vendedor, un asesor que está en una tienda de retail, por decir, en ese momento de la interacción con el cliente, yo sé que hay cierta información, pero yo tengo que tener muy claro y entender, por un tema de expectativa del cliente, de que antes de esa interacción, el cliente le pasaron un montón de cosas y después de esa interacción va a vivir muchas otras, ¿sí? Entonces es importantísimo que todos los colaboradores entiendan que el cliente vive un montón de interacciones y entre todas esas interacciones va a formar una opinión. Luego, con todo esto, nos ponemos a diseñar la experiencia, ¿sí? La experiencia hay que diseñarla predeterminadamente. Yo sé que suena muy trillado casi lo que estoy diciendo, pero es muy importante que entendamos de que no va a suceder porque sí. Entonces, una vez que yo entiendo qué experiencia quiero que vivan, qué tienen que sentir, y todo ese customer journey, en base a eso yo puedo diseñar procesos, sistemas, comportamientos, ¿se acuerdan la pirámide? Para todos los canales, ¿sí? Hay una estrategia atrás. Esto es lo que genera la famosa omnicanalidad. Otro concepto que está muy de moda, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la omnicanalidad? Que el cliente vive una coherencia desde qué esperar en todos los canales. Y nada de esto se puede hacer sin los colaboradores. Entonces hay que hablar un poco de esta frase que tiene Simon Sinek, que dice, los clientes nunca amarán una empresa hasta que sus empleados la amen primero. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia comienza por los colaboradores y uno no puede dar lo que no tiene. Si el empleado, el colaborador, no tiene muy claro, ¿sí? Esta estrategia, la vive y la siente, es casi imposible que lo pueda transmitir. Y acá trabajamos en aspectos de selección, capacitación, reconocimiento y compensación. Acá mi tip es, busquen contratar o elegir un perfil
de colaboradores que naturalmente, de fábrica, estén alineados con lo que son las guías, ¿sí? Y es muy simple, pregúntenle y miren el brillo en los ojos. Si le están contando, mirá, nosotros buscamos que el cliente se sienta súper, que le tenemos paciencia, y la otra persona te dice, ay, qué bueno, me encanta, sí, mirá, yo soy buena en... Fantástico. Si te dice, claro, no, pero hay clientes que son muy difíciles para que tener paciencia, no es el perfil adecuado, ¿sí? Y por último, ya para cerrar, ¿cómo logramos que esto no sea de un pedacito, de un área, del equipo de CX o del equipo de Customer Service o del equipo de calidad? Esto tenemos que entender cómo alineamos toda la organización. Y para eso, que entendamos que la cultura se cambia a través de una gestión de cambio, ¿sí? El tip que les voy a dar es que todos los colaboradores tienen que estar expuestos al cliente y a la voz del cliente. Esto en el día a día no sucede. Entonces, tenemos que estructurar acciones para que el colaborador de cualquier área tenga acceso al cliente. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, por ejemplo, en DirecTV durante años teníamos un programa que se llamaba VOC. ¿Y qué hacía este VOC? Voice of the Customer era todos los colaboradores, una vez al año, tenía que ir con un técnico satelital, los que instalan la antena DirecTV, acompañar al técnico durante toda una mañana a ver y a observar y a vivir todo el proceso que tenía el técnico en la casa del cliente instalando la antena. Y una vez al año tenía que ir al call center a escuchar llamados. Y una vez al año tenía que ir a presenciar ventas. Entonces, me aseguraba que por lo menos una vez al año esté cerca de la experiencia y después le pedía feedback, ¿sí? Dame tu impresión, qué sentís que puede mejorar, qué te pareció. Y con toda esa información era fantástico y mucho más claro qué teníamos que hacer. Y como dice Maya Angelou, las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y esto es el corazón de Customer Experience. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, interesante la charla. Yo creo que es una charla que inspira, ¿no? Que ayuda a motivarse, a motivar a sus equipos, a motivar incluso a involucrar a las áreas de liderazgo para que se movilicen en torno a cómo diferenciarse a través del Customer Experience. Tenemos, digamos, unos anuncios. Bueno, estamos atentos a sus preguntas. No sé qué quieran preguntarle a Cecilia. Vamos a tener 10 minutos para estas preguntas, pero antes queremos contarles de esta iniciativa, digamos que es muy especial, que tenemos para ustedes, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a tener un curso. Es un curso que se llama Fundamentos de CX, que va a estar dictando Cecilia. Esto es un curso que vamos a dictar en 4 semanas, 2 horas por semana, y donde vamos a tener talleres prácticos de temas de Customer Journey, de temas de guías de experiencia, y vamos a invitar a 30 de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo participar? Básicamente vamos a hacer un sorteo entre las personas que se registren para participar en este curso, y básicamente lo que tenemos que hacer es, uno, seguir a Walter Bridge en LinkedIn, y dos, vamos a lanzar en este mismo momento una encuesta, y básicamente ustedes tienen que decir que sí desean, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos de esa forma? Porque también entendemos que ustedes van a invertir horas a este ejercicio. Entonces, realmente nos interesa que se involucren, que vayan a hacer las tareas, porque obviamente tiene tareas, y al final se les va a entregar, pues, un certificado, y obviamente van a ustedes a quedar como con unas guías muy interesantes para implementar estas ideas en sus organizaciones. Entonces, bueno, ya tenemos muchas personas interesadas en participar, tenemos casi 54 personas interesadas. Recuerden que también nos deben seguir en LinkedIn para participar. Adicionalmente, también vamos a lanzar la encuesta para que nos califiquen el webinar. Recuerden que estamos atentos a que nos hagan sus preguntas ahora para la sesión de Q&A. También quiero comunicar que estoy compartiendo justamente también en este momento un documento que es muy interesante. Es un documento que digamos, define
las tendencias de Customer Experience para 2022, ¿no? Es un documento que desarrolla nuestro aliado Zendesk, quien hoy además es patrocinador de esta sesión. Este documento pues está muy bien desarrollado y también tiene unas pautas muy claras de puntos de mejora que estamos seguros que les va a servir. Bueno, entonces, finalmente, bueno, voy a pasar entonces nuevamente la palabra a Cecilia. Muchísimas gracias de antemano a todos por su asistencia. Los invitamos nuevamente a que nos ayuden con la encuesta y bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos. Sin embargo, les recomendamos, todavía tenemos un poco más de tiempo para que ustedes nos puedan ayudar con sus preguntas. Entonces, si quieres comienzo, Cecilia, con la primera pregunta, ¿te parece? Sí. Perfecto. Bueno, nos pregunta Diego Dueñas, ¿cómo involucrar al cliente en los procesos y definiciones que hace la empresa en Customer Centricity y que este cliente vocero realmente represente a toda la base de clientes para no dar salidas en falso? Bueno, eso que estás preguntando, Diego, es el corazón del Customer Centricity, ¿no? Es aprender a tomar decisiones incorporando la voz del cliente. Esto acá como para aclarar, digamos, el cliente cada vez se quiere esforzar menos y el cliente no tiene por qué hacer un esfuerzo para decirnos a nosotros qué hacer, ¿sí? ¿Por qué? A veces nosotros como que le hacemos 20.000 encuestas, lo hacemos contestar cosas y es como que el cliente o le decimos en qué podemos mejorar y la verdad no es el rol del cliente pensar en qué podemos mejorar, ¿sí? La información del cliente está ahí súper disponible todo el tiempo. También se pueden hacer una encuesta y demás, o sea, un NPS cortito, algo bien detallado. Pero lo que ustedes tienen que detectar es, a través de un comentario, una interacción, una repetición de ventas, lo que sea, que este grupo de clientes son súper leales y les va muy bien. Y tienen que estudiarlos, ¿sí? A esos clientes, entender qué hace que esos clientes vuelvan una y otra vez. Esa información la tienen que clonar, la tienen que concientizar, la tienen que compartir y que todo el mundo sepa, miren, esto es fundamental porque esta es la prueba contundente de que hay clientes que nos compran una y otra vez, son leales, son fanáticos. ¿Qué hicimos para que el cliente se sienta así? Si vos entendés eso, podés incorporar en tu decisión de procesos, de comunicaciones, de políticas, de capacitación, incorporás ese concepto y ese entendimiento. Entonces, en vez de tener 10 clientes que son súper leales, tenés 100, ¿sí? Y ya con eso ya es la clave para tu negocio, ¿sí? Porque si vos entendés qué funciona y lo duplicás, es maravilloso. Hay un libro que yo se lo súper recomiendo, que se llama Outside In, ¿sí? The Power of Putting Customers at the Center of the Business, el poder de poner al cliente en el centro del negocio. Este libro de Outside In, después por ahí Walter podés, Jairo, podés pasarlo, el link, ¿sí? Es un libro que para mí es como la cabecera de Customer Experience, explica justamente esto que preguntabas, Diego. Así que no sé si respondí tu pregunta. Yo creo que sí, yo creo que es interesante lo que nos comentas, Cecilia. Segunda pregunta que tenemos de Tatiana Urán, nos pregunta, ¿cómo logramos ese sponsoreo ejecutivo? Considero que es uno de los puntos más retadores de toda la transformación. Tatiana, qué piola. Es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Mira, durante años, digamos, creo que el día de hoy también, ¿no? Pero es uno de los desafíos más grandes y yo personalmente en mi carrera me costó un montón entenderlo, cómo lograrlo. Porque ¿qué es lo que hacía yo antes, siendo responsable de CX? Intentaba convencer al sponsoreo ejecutivo, si es que no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Ay, mira, no sabes qué bueno cómo subió el NPS, subió 40 puntos, o no sabes qué importa, mira, escuchá lo que dice el cliente, mira, escuchá la voz del cliente, o mira, al cliente, este es el reporte de todos los errores, de todos los detractores, esto es todo lo que funciona mal. Y para el equipo ejecutivo, eso en realidad hoy le entra por un oído y le sale por el otro, en el sentido de que
no es relevante para ellos. Entonces, lo que sí me funcionó es, primero, uno tiene que aprender a hablar el negocio, el idioma del negocio, ¿sí? Y vos tenés que entender, para ese sponsor ejecutivo, CEO, gerente general, ¿qué es lo más importante y relevante? ¿Sí? ¿Es un indicador de negocio? ¿Es revenue, por decirte? ¿Es churn? ¿Es participación de mercado? O sea, ¿qué es gastos? ¿Qué es relevante y de qué depende el bono de, de esa persona, de ese ejecutivo? Y una vez que entendés eso, vos tenés que aprender a asociar todas las acciones estas de Customer Experience a ese resultado. Entonces decirle, mira, vos sabés que por no hacer esto, por no hacer esta inversión o porque este problema que está pasando, estamos perdiendo 2% de revenue. Si nosotros hiciéramos esta acción, ¿sí? Ganaríamos un 2% más de revenue, que significa tanta plata. En ese sentido vas a tener la atención de tu sponsor y vas a ganar la relevancia, que es lo más importante que puedes tener. Y si lo lográs, vas a conseguir ese sponsoreo ejecutivo. Yo estoy hablando de los casos en que no está ese sponsoreo ejecutivo. Muchas veces tenés la bendición de que el número uno de la compañía lo entienda, lo tenga claro, y no es que no tenés que trabajar con los números, pero es mucho más fácil. Cuando no tenés ese sponsoreo y son escépticos y no lo ven relevante al tema y no entienden el impacto que tiene el negocio, nuestra función es hacérselo ver con números y hablando su lenguaje. Excelente. Cecilia, también nos pregunta Jen, nos indica cómo medimos el ROI de las acciones de experiencia. Así, ¿sí? El ROI de las acciones de experiencia se miden entendiendo cómo las acciones de Customer Experience impactan en el negocio. Por ejemplo, hablamos de la pirámide de percepción, ¿sí? Dijimos que lo más importante de la experiencia es resolver, lo más importante de la experiencia, ¿sí? Entonces, llevémoslo al mundo de contact center. Yo vengo del mundo de contact center, ¿no? Es mi principal casa. Y en general, la forma en que se mide una operación de un call es el HT, Average Handle Time, el abandono, ¿sí? Si está registrado correctamente en el sistema, ¿sí? No sé, la cantidad de turnover que tienen y demás. Pero el principal modo de poder, o el NPS, o satisfacción, o la satisfacción telefónica, la principal manera de entender si ese cliente tuvo una buena experiencia o no, es que no se vuelva a contactar, ¿sí? Que se lo resuelvas. Entonces, si tu foco es cómo resolvemos a ese cliente en la menor cantidad de contactos posibles, la mejor manera de medir esa operación en términos de experiencia sería a través de el recontacto. Evitar el recontacto, ¿sí? Y que toda la operación y que todo el foco sea en entender. Por ejemplo, estudiar. Así lo hace Netflix. Yo lo aprendí en Netflix, lo vi en Netflix, que estaba en Europa, y Netflix en Brasil, ¿sí? Estudié las dos operaciones y demás, y así lo tenían, ¿sí? El principal aspecto para los chicos era que el cliente no se vuelva a contactar. Entonces, si había un cliente que se recontactaba, el supervisor estudiaba por qué se recontactó ese cliente. Fue que un proceso falló, que la gente no lo informó correctamente, que el proceso estaba bien, el agente no lo comunicó correctamente o no lo conocía ese proceso, o qué es lo que podemos hacer para que el próximo cliente no tenga este mismo problema y se recontacte. Entonces los chicos no solo están súper empoderados para resolver, sino que además los mismos agentes al cliente le anticipan, ¿sí? Las cosas que podrían pasar, por las cuales se podrían volver a contactar, aunque sea de otro tema, porque lo que ellos buscan es que ese cliente no tenga que contactarse más, porque está probado que lo más importante en una empresa es que las cosas funcionen, ¿sí? Y que no tengas que llamar y preguntar. Así que yo creo que el ROI se mide, por ejemplo, en ese caso, si yo bajo recontactos, inmediatamente impacto en lo principal de lo que se mide un contact center, que es el costo. ¿Sí? El contact center es un centro de costos. Entonces, si yo tengo menos llamados, necesito menos agentes, gasto menos en telefonía, reducí costos. Eso es el ROI, eso es el ROX, ¿sí? En este caso, por ejemplo.
Excelente, Cecilia. También nos preguntan, cuando un producto es obligatorio como el transporte masivo, ¿cómo mejorar la experiencia del usuario con pequeños detalles? Buenísimo. Mira, en Argentina hubo un caso re lindo, lindísimo, de lo que tiene que ver con inspirar al equipo, ¿sí? Que tiene que ver con transporte público, con los colectivos, como llamamos acá, ¿sí? El principal, había una línea el 177, que es la línea que pone el gobierno para que los clientes se quejen, ¿no? O puedan abrir sus reclamos sobre los colectivos. Y el principal motivo del reclamo era el maltrato del colectivero, ¿sí? Del señor que manejaba el colectivo, del conductor. ¿Sí? Este era el principal. El conductor fue un maleducado, el conductor me cerró la puerta en la cara, el conductor, bla, 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 bla. El problema principal era el conductor pasó en luz roja, el conductor maneja mal, el conductor no paró en la parada. Entonces, en vez de ir con un tema de castigo, ¿sí? Bueno, a los conductores que tienen un reclamo de un cliente, lo voy a castigar, bla, 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 se hizo algo muy lindo que era lo contrario. Vos subías a un colectivo y había un cartel que decía que si el conductor había tenido una muy buena actitud, que llames para dar reconocimiento, que te metas en una página y que menciones tal colectivo a tal hora, el conductor hizo esto, esto y esto y esto, ¿sí? Si vos participabas de esto, viendo lo bueno y resaltando lo bueno, al conductor, al que más felicitaciones tenía, se le daba un premio monetario y muy importante. Y al cliente, todos los que participaban dando una felicitación entraban en un sorteo para tener un año de boletos gratis, ¿sí? ¿Qué generó todo esto? Que el conductor estuviera mucho más atento, sabía que estaba siendo observado, ¿sí? Y sabía que si hacía algo positivo, algo bueno podía pasar. Entonces, a ver, la gente no va a dejar de tomar el colectivo porque es obligatorio y no hay otra opción, pero sí se pueden hacer cosas por mejorar, por supuesto que sí. Excelente, Cecilia. Nos preguntan también cuál es el rol del Customer Service en el Customer Experience. Bueno, como lo decía, Customer Service es fundamental porque es la red de contención, es la red como en el show de trapecistas, ¿sí? Tiene que estar, si algo falla, tiene que estar. El punto es que tiene que funcionar también como un constante laboratorio de entender qué funciona, y lo repito, qué no funciona y lo arreglo, ¿sí? El Customer Service es algo reactivo, es cuando algo falla. Entonces, en vez de decir, mira, cada vez hay más llamados, entonces contratemos más gente, o cada vez hay más llamados, ponete un bot, así no gastamos en la gente. Eso no es resolver el problema de raíz, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos aspirar, que Disney lo dice en un libro, dice Best Service is No Service, o sea, deberíamos aspirar que el cliente no tenga que comunicarse, que no sea necesario el Customer Service. Obviamente esto es utópico, ¿sí? Pero el rol de Customer Service yo te diría que es el rol que da soporte, es el rol que contiene y es el rol de donde es el semillero de las oportunidades de mejora, ¿sí? Es fundamental. Mi corazón viene de Customer Service, ¿sí? Lo que no podemos hacer es confundir Customer Service con Customer Experience, porque uno es reactivo y el otro es súper proactivo, ¿sí? Pero es una parte fundamental y es una parte que tiene que funcionar como el motor de mejora continua. Perfecto, Cecilia, muchas gracias. Otra pregunta nos hace Diana Higuera. Nos pregunta, ¿qué indicadores se manejan actualmente para ese seguimiento y análisis de la experiencia fuera del NPS, el SEX y INS? ¿Hay otros? Sí, o sea, como te digo, por ejemplo, el porcentaje de recontacto es en el contact center, para mí es el mejor indicador de experiencia que existe hoy, para mí. Mucho mejor que el NPS, ni hablar, ¿no? Del average handle time, abandono, todo eso, digamos, para mí no indica la experiencia. Para mí el mejor indicador de medición de experiencia en un contact es el porcentaje de recontacto, ¿sí? Pero también hay otras formas de entender la experiencia. Por ejemplo, en todo lo que es retail o ventas, para mí la recompra es un súper indicador de experiencia.
Porque ¿qué es la experiencia? Lo que el cliente percibe cuando interactúa con la empresa, ¿sí? Si vuelve a comprar, es que tuvo una buena experiencia, ¿sí? Olvídate del detalle de por qué, no, porque tiene los mejores precios, pues, whatever. Si vuelve una y otra vez, es un éxito. Entonces, ¿cómo logramos entender qué hace que un cliente vuelva? Y lo replicamos. Y en vez de que vuelvan 20, que vuelvan 2000, ¿sí? Así que en lo que es ventas y en lo que es postventas, para mí son las dos, el porcentaje de resolución en primera línea, que se mide a través del recontacto, o la recurrencia, la recompra, ¿sí? Y obviamente el NPS mide la recomendación, que está muy bien. Una cosa en el NPS que yo estoy agregando últimamente es una pregunta que diga, que para mí es re de rocks esto, ¿no? Dice, en base a tu última experiencia, ¿volverías a comprar? Sí, no. Los clientes que dicen que sí, yo tomo lo que gastó 1.000 pesos, bueno, y asumo que en el tiempo de recurrencia promedio va a volver a gastar 1.000 pesos. El cliente que me dice que no, son menos 1.000 pesos, ¿sí? Entonces ahí tienes una conexión directa entre la recompra, que es lo que más buscas, ¿sí? Y lo que vivió. Y lo monetarizás. Entonces, no sé, esos para mí hoy son mis preferidos en cuanto a medir la experiencia. Claro, y de alguna manera, Cecilia, también entender qué hace la organización, ¿no? Y qué busca, cómo lo puede medir también dependiendo de las situaciones específicas de cada industria o de cada organización en particular. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, ya estamos pasados un poco más de la hora. Nuevamente, pues los invitamos a los que están interesados en el curso de 8 horas de CX, Fundamentos de CX, en contestar la encuesta, decir que sí, seguirnos en LinkedIn. Ahí publicamos el link a nuestra página de LinkedIn para que nos sigan. Bueno, la última pregunta sería, Cecilia, ¿cómo puedo hacerle las cosas fáciles al cliente y ofrecerle una buena experiencia cuando existen tantas políticas y procesos internos que complican el flujo de los negocios? Bueno, hay que hacer más sencillas las políticas internas, o sea, y los procesos. Yo creo que el negocio, como dije al principio, sí o sí necesita ganar plata para subsistir, ¿sí? Si el negocio no es rentable, se funde, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que impida que la experiencia sea buena, hay que llevarlo por el lenguaje del negocio, ¿sí? Te dicen, no, pero este proceso es súper burocrático. Ok, ¿cuánto me cuesta en la rentabilidad del negocio no cambiar este proceso burocrático? El hecho de que este proceso sea burocrático, ¿cuánto me afecta en no resolución, recontacto, no recomendación, no recompra? Y si yo lo puedo monetarizar, ¿sí? Puedo poner en la balanza, mira, este proceso, arreglarlo cuesta 1.000.000, no arreglarlo cuesta 4.000.000. ¿Qué hacemos? Y no, pongamos 1.000.000. Perfecto. Acabas de ganar 3, ¿sí? Yo sé que parece súper sencillo, no es tan fácil en el día a día, pero hay que tratar de mantenerlo real CX, hay que tratar de mantenerlo simple y tener un enfoque muy práctico y muy seguible, ¿sí? Esto es bien agile. El mundo de Customer Experience sigue la metodología ágil, sigue procesos tipo Scrum, ¿sí? Prueben, piloten, intenten, busquen, midan y en un momento se van a dar cuenta de que están mejorando. Así que bueno, les deseo muchísimos éxitos a todos y espero verlos a muchos de ustedes en el InCompany que comienza en unas semanas. Excelente, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, de verdad, estamos muy contentos con la asistencia del día de hoy, con el nivel de interacción que hemos logrado. Y Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos, por el conocimiento que nos compartiste. Y como dices, nos vemos pronto también en este curso de Fundamentos DCX. Los esperamos que sea interesante para ustedes y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. Si
Si usa Zendesk para el soporte por correo electrónico, obtiene un software premiado de clase mundial para Helpdesk. Pero cuando también usa Zendesk para chat en vivo y mensajería, llamadas por teléfono y administración de su base de conocimientos, recibe lo que llamamos una solución omnicanal. Es algo así como la receta secreta para ofrecer el mejor servicio integrado de atención al cliente con más eficiencia y sin condiciones. Ante todo, Zendesk Guide hace más fácil que los clientes se ayuden ellos mismos. Y según estudios, la verdad es que muchos de ellos ni siquiera quieren hablar con usted. No se ofenda, es por facilidad. Si se trata de problemas más complicados, los clientes se conectan fácilmente con una persona por medio de chat, message y talk. Y como las herramientas están conectadas, el flujo de todas las conversaciones puede pasar de un canal a otro, sin importar si comenzaron por correo electrónico, Twitter, Instagram o YouTube. Además, todas se organizan en Zendesk Support, una sola interfaz que reúne toda la información, el contexto y las herramientas que los agentes necesitan para resolver problemas y que hace más satisfactorio su trabajo. No importa si su negocio crece lento o rápidamente, Zendesk le ayudará a mantenerse ágil. Podrá añadir canales y agentes con facilidad y rapidez y personalizar el soporte que ofrece. Percibirá el valor de inmediato y, aunque crezca, se distinguirá por la experiencia superior de sus clientes. Llámelo servicio omnicanal si quiere. Nosotros lo llamamos Zendesk.